Mil mensajes. Hoy estamos con el número 681. 681. Y aquí encontramos un mensaje importante, que es el gozo del poder. ¿Qué es para usted el poder? Y qué es sobre todo, ¿qué es gozar del poder? Y esta pregunta es importante porque mucha gente, quizás mucho más gente, mayor cantidad de personas que la que usted se imagina, realmente luchan por el poder, quieren el poder, y cuando uno le pregunta qué significa que goces el poder, ese significado se va entre las palabras, se va entre las dudas y se va como preguntándose realmente qué es gozar del poder. Entonces, si nosotros vamos a evaluar, como lo hemos hecho a lo largo de estos mensajes, si es parte de nuestra teoría, la teoría al elemento poder, que le hemos dedicado tantas investigaciones, tanta profundización para saber sobre lo que es poder para el ser humano, y nosotros entonces lo evaluamos como la capacidad que tiene alguien para hacer algo que requiere o que desea, o para no hacer algo que no requiere o no desea. Y este entonces está una parte muy interesante del poder, ese poder personal, ese poder individual, pero que cuando se va a la parte social, ya trasciende de la propia persona. Poder es probablemente poder hacer que los otros hagan lo que uno quiere o que uno quiere o que requiere, o también prohibirle a los otros que hagan lo que hagan porque uno no quiere o no necesita que hagan eso que ellos quieren hacer. Y después, si le quedó claro este trabalenguas, entonces el poder es la capacidad entonces para hacer o no hacer, para prescribir o para prohibir. Y entonces cuando uno se da cuenta de esa complejidad, uno se comienza a preguntar, ¿de qué tipo de poder personal goza usted? ¿Usted goza de un poder realmente de hacer cada vez más cosas que necesita, que requiere? ¿Es un poder que está fundamentado en la actividad? ¿O para usted, por ejemplo, poder significa poder darse una gran vida sin hacer grandes cosas? Es decir, tener toda la comodidad y tener toda la seguridad necesaria, pero está implícito el no tener, por ejemplo, que hacer cosas para tener los recursos materiales necesarios para vivir, porque ya eso lo tiene seguro, y es el poder económico, o tiene ese poder social sobre los demás muy fuerte, y entonces la gente va a aceptar lo que usted proponga, lo que usted disponga, tanto en prohibiciones como en prescripciones. Entonces, eso sería una parte del disfrute del poder. Otro es poder, el poder de tipo amoroso, el poder afectivo, que realmente es un gran poder, por lo menos lo es para mucha gente, que es el poder estar, poder amar, poder demostrar amor a las personas o a los que quiere, a los grupos que quiere, y también tener el poder de ser amado, porque muchas veces el poder amar es una decisión de uno, pero el poder ser amado es una decisión probablemente de los demás. Y entonces la gente que tiene un gran poder amoroso es ese poder de amar o de ser amado o de ambos. También están los placeres que llamados eróticos, en donde el sexual es muy importante, por supuesto, pero el poder erótico nosotros lo vinculamos con esa capacidad para gozar de la vida, en donde hay tantos y tantos y tantos placeres. Y entonces si uno está en la capacidad para motivarse, para disfrutar y para satisfacerse con las diferentes actividades placenteras. Y también si uno es tan poderoso que uno pueda ocasionar y ser objeto de placer de las demás personas. Y entonces, cualquier nivel de todos esos placeres que hablamos, si uno está en capacidad para generarse placer o para generar placer,
porque encontramos mucha gente que tiene una gran capacidad, por ejemplo, de generarle placer a los demás, pero no sentir placer con eso. Y entonces estas personas se pueden sentir como simples objetos de placer o productores de placer. Pero también está la persona que es lo contrario, que es capaz de aprovecharse del placer que le está generando todo, pero no da placer a nadie. Y entonces nadie de verdad se siente placentero a su lado. Y entonces ya vemos que en todos estos, el gozo del poder, probablemente lo más sano sea probablemente el equilibrio entre el tener el poder afectivo, por ejemplo, saber amar y ser amado, saber recibir placer y saber estar en condiciones de hacerlo, pero también de dar placer. Igualmente con el ejercicio del poder en sí, ese poder que llamamos ese poder social, lo mismo con el poder del saber, que es tan complejo y que es tan hermoso y tan importante para mucha gente. ¿Qué poder goza el que sabe cómo manifiesta con toda la comprensión que tiene y llevando ese conocimiento a un plano superior que nosotros llamamos sabiduría, cómo ese conocimiento se transforma en una sabiduría y para ello probablemente hay que tener tanto un marco ético, un marco moral, hay que tener una espiritualidad, darle valor a cosas que realmente significan cosas para mucha gente superior y que hace entonces, por ejemplo, un valor hace que se integren todos los placeres que se puedan tener. El poder económico, ¿qué significa para usted tener poder económico? Comprar lo que quiera, tener todo el bienestar que quiera, tener todo lo que realmente desee o necesite tenerlo a mano. ¿Eso qué le da? Eso le da mucha seguridad, pero le da placer. Si usted se imagina que todos los días, todas las satisfacciones de los deseos se le vienen porque usted tiene los medios para hacerlo, realmente siente que va a sentir el mismo placer que tuvo, por ejemplo, cuando tenía que luchar y trabajar para obtener esos medios para darse el gusto que quería y darse el placer, o inclusive para la necesidad. Entonces hay que ponerse, y yo creo que este número nos lleva a unas reflexiones muy interesantes. A lo mejor mucha gente no quiere hacerlo y lo respetamos, pero ¿qué es el gozo del poder para usted? El gozo del poder, lo dijimos en 5 áreas, pueden haber muchas más. ¿Qué es el gozar del poder del amor? ¿Qué es gozar del poder del placer? ¿Qué es gozar del poder del poder, de ese poder de realmente cuando se ejercen acciones y se está en capacidad de prescribir y de prohibir? ¿Qué gozo tiene ese poder del saber tan amplio, tan maravilloso? ¿Qué gozo tiene usted del poder económico? Y esto es lo básico para que usted se ubique en realmente cuánto poder requiere para obtener ese gozo, ese placer del poder. Y realmente esto es un número muy interesante, un número que más que algunos comentarios es hacernos algunas preguntas, porque creo que al final lo importante es que usted se pueda contestar qué es gozar del poder para usted. Eso es lo importante, porque es usted quien va a gozar del poder, porque hay mucha gente que realmente tiene mucho poder, inclusive lo ejerce mucho, pero lo ve como un suplicio, lo ve como un sacrificio y no lo ve como un gozo. Estas preguntas son muy importantes y este número es muy llamativo, el 681 de estos 1000 mensajes, y entonces está el gozo del poder. La pregunta básica, para usted, ¿usted tiene claro qué es gozar del poder que tiene? ¿Por qué poder lucha? ¿Qué poder quiere obtener para gozar de qué? Y yo creo que esta es una pregunta fundamental. Por los momentos, usted puede irse al patio latinoamericano del arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, y disfrutar muchísimo del poder que tiene de percibir la belleza, en este caso del arte, de artistas contemporáneos venezolanos
y de verdad que disfrutarlo muchísimo y gozarlo muchísimo. Esto, realmente este número creo que es importante, creo que imagínense si usted está y usted está en esta pintura de Aranguren, si usted está metido dentro de esta pintura y está metido en ese ambiente tan hermoso que nos está describiendo y nos lo colocó el pintor Aranguren, buen pintor venezolano, excelente pintor venezolano. ¿Y qué haría usted ahí? ¿Qué gozaría usted de estar ahí? Son preguntas interesantes. Patio Latinoamericano del Arte, segunda Avenida Los Mangos, con segunda cruce con la segunda transversal en la Florida, ahí en una esquina blanca. Y usted puede disfrutar muchísimo. Sin embargo, piense que es para usted el gozo del poder. Número 681 y pronto estaremos con el siguiente número de los 1000 mensajes. Hasta pronto.